piso de Radio Sónica, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Amanda Martín, es legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, representa al Partido Obrero y también les cuento que es secretaria gremial de ADEMIS. Muy amablemente está con nosotros, es profesora de Historia también, así que bueno, vamos a charlar con ella. Hola Amanda, buen día. Maximiliano y todo el equipo te saludan y te agradecen por estar acá. Buen día a todas y a todos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien. ¿Bien? Bueno, lo primero que queremos consultarte es qué pensás de lo que viene sucediendo a nivel político y este acuerdo con el FMI, cómo nos va a impactar a todos los argentinos. Bueno, creo que la semana pasada ocurrieron cosas en simultáneo que replantean el escenario económico y político de la Argentina, que vemos con mucha preocupación, naturalmente. Me refiero a que se cerró finalmente con la votación en el Senado el acuerdo con el FMI. En simultáneo se publicaron los índices de indigencia y pobreza. Se discutió el salario mínimo vital y móvil en la Argentina. Y, todos los datos, incluso de inflación y aumentos de precios, digamos, dan cuenta de una combinación de factores explosivos. Y creo que no exagero al respecto, porque por lo menos desde el punto de vista de las trabajadoras y trabajadores vemos con mucha preocupación y fundamentalmente ustedes conocen la posición del Frente de Izquierda, no solamente dentro del Congreso, sino previamente advirtiendo que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no iba a, mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, y creo que en un contexto internacional que agrava incluso, ni los propios promotores del acuerdo con el FMI creen mucho en las metas que se plantea, y a su vez creo que lo que se planteaba para unos meses hacia adelante se aceleró. Se aceleró. Por eso digo que en la semana pasada ocurrieron todas estas cosas en simultáneo, que hay que seguir con atención, que nosotros lo vemos con preocupación y que naturalmente lo ponemos a una serie de medidas alternativas, que no es lo que vemos en el gobierno, que por ahora está... Vos sabés que nosotros lo hemos debatido acá y lo hemos charlado. Creo que tanto el gobierno como la oposición saben que el programa o el acuerdo, por más que la oposición diga que no votó un programa, se votó ese programa, el programa está. Y ellos saben que el acuerdo, todos saben que el acuerdo en algún momento se va a caer porque no lo van a poder cumplir, sea por el déficit fiscal, sea porque tampoco quieren un tipo de cambio muy elevado porque va a seguir generando inflación, tal vez haya que seguir emitiendo, y ahora la pregunta es, ¿por qué era inexorable tener que pactar? Si saben también que en algún momento no se va a cumplir, ¿por qué no se buscó otra salida u otra solución? Comparto tu observación al respecto del artículo que finalmente todos se hacían los onzos, ¿no? Que no votaban lo que votaban. Comparto muy plenamente tu observación. El cambio ese de a último momento de un artículo, decir, que se haga cargo el que gobierna y no los que votamos, porque acá son todos responsables. Esto es lo que vaya a pasar. Lógico, porque además lo precedió todo un debate muy abierto, incluso en los medios de comunicación, entre los propios funcionarios cuando expusieron en el Congreso, y demás, porque hace 2 años que se está discutiendo esto. Esto hace 2 años que se está discutiendo. Por lo tanto, también una observación para aquellos que incluso, como parte del oficialismo, votaron en contra en el Congreso, haciéndose también los desentendidos. Si esto hace 2 años que se votó. Antes se arreglaron con los bonistas privados. Se le pagaron todos los vencimientos al organismo, digamos. Y ahora, no era la forma, dicen sectores del propio gobierno, nosotros hubiéramos negociado de otra manera. Llegamos al punto que efectivamente se votó, que efectivamente todos estamos viendo cómo se aceleraron las consecuencias que decían que en unos meses venían, el ajuste liso y llano. Este compromiso también con la oposición, yo creo que no los desentiende. Van a hacer un esfuerzo por desentenderse. Pero nosotros venimos arrastrando esta deuda del gobierno anterior. Y más en general, esta semana se cumple otro aniversario el 24 de marzo. Yo creo que es oportuno considerar que el mecanismo de la deuda externa, que pegó un salto enorme bajo la última dictadura militar, aproximadamente de 5.000 a 47.000 millones de dólares, luego la dictadura estatizó parte de la deuda privada, y realmente todos los gobiernos después la continuaron. Creo que la población argentina tiene que discutir, nosotros queremos colaborar a ese debate abierto sobre el cuestionamiento a la deuda externa como un mecanismo de confiscación de la riqueza nacional, de sometimiento,
que es un mecanismo mundial de América Latina y de Argentina, no es solo la Argentina, que compromete a todos los gobiernos. Por eso recupero esto que vos decías, qué pasó en el Congreso de la votación, que compromete de diferente manera seguramente a los distintos bloques, pero que nadie cuestiona el mecanismo en sí mismo de lo que representa la deuda externa. Hoy lo tratan de limitar solamente al acuerdo con el FMI, pero es más amplio, es mucho más amplio. Y bueno, yo creo que hay que verlo con preocupación. Nosotros cuestionamos, insisto, no solamente el acuerdo con el FMI y señalamos que había otro rumbo, como vos decís, que había otro rumbo, sino el mecanismo de conjunto de la deuda externa, que creo que compromete a la Argentina, a los países, digamos, más atrasados económicamente hablando, y que en un contexto de crisis internacional, bueno, hay que mirar con atención porque está muy comprometido el futuro de todas las argentinas y argentinos. Amanda, aprovechando lo que dijiste recién, el 24 de marzo, es el próximo jueves, es feriado nacional, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y hay también, digamos, como una cosa rara que va a pasar este año, ya que el kirchnerismo, parte del gobierno, si querés, o parte de, digamos, de la coalición gobernante, van a ir a festejar a Plaza de Mayo, o al menos la convocatoria es un festejo. Y uno entiende que el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia es otra cosa. No sé qué entienden ustedes desde el Frente de Izquierda. Bueno, yo creo que no hay razones para festejar. En sí mismo, por la fecha, digamos, de conmemoración, siempre nosotros tuvimos un punto de vista crítico a considerar esta fecha, incluso feriado. Nosotros cuando se planteó el feriado lo criticamos en el sentido de que nosotros cuestionamos la represión del pasado y del presente, con una línea histórica de continuidad al respecto, pero a su vez nosotros hemos colocado en la marcha independiente, que efectivamente se va a realizar más temprano que la marcha que promueven organismos incluso adheridos al oficialismo, este pacto con el FMI, por esta razón que te decía previamente, porque también está unida a este concepto de una deuda externa que se agravó durante la última dictadura militar genocida, y entonces nosotros no tenemos nada que festejar. Por supuesto que es un día de lucha, de conmemoración, de lucha, y así lo vivimos, y siempre estuvimos en la calle, digamos, en la marcha. Va a haber 2 marchas entonces, como hace ya muchos años en la Argentina ocurre, y va a haber 2 actos. Y bueno, nosotros vamos a leer un texto, todos los organismos reunidos en el Encuentro Memoria y Verdad Justicia, allí se han puesto de acuerdo en un texto donde plantean, además de la denuncia de la represión del pasado y del presente, esta denuncia del pacto con el FMI, que es la gran diferencia con la otra marcha, que como bien vos decís, bueno, se plantea cierto festejo y además omiten el problema actual que está unido históricamente hablando de la deuda externa, del FMI, porque bueno, creo que hay un poco de maniobra en ese sentido. No hablemos de ese tema, digamos, hablemos solamente en abstracto sobre los derechos humanos y su reivindicación. Y acá creo que también hay una línea de continuidad también respecto a la maniobra que está realizando un sector del oficialismo, que hace que el gobierno, me permito otra reflexión, encare toda esta situación de inflación, de crisis internacional y demás, muy quebrado, muy desorientado, improvisando, y que va a tener consecuencias para las y los trabajadores. Josefina. Te pregunto un poquito, Amanda, porque nos está ocurriendo esto respecto del oficialismo y respecto de su principal opositor. Vos señalaste hace un ratito, y te vuelvo a ese tema, la importancia del otro rumbo que ustedes planteaban. ¿Por qué no explicitas un poquito cuál era el otro rumbo? Porque la gente acá está muy confundida. Era o se firma el acuerdo o no hay nada. O no hay nada. ¿Me entendés? Entonces me gustaría... Sí, comparto esta observación porque está muy instalada. Está muy, muy instalada. Incluso te comparto una experiencia personal. Cuando uno va a algún medio, a alguna charla, escribe algún artículo, reflexiona sobre el tema, es o acordamos con el fondo o el default. Y entonces a nosotros nos ubicaban en el campo del default. Y el default es un reconocimiento de la deuda para reestructurarla. Entonces nosotros no queremos el default, nosotros queremos el desconocimiento, la investigación,
para demostrar que efectivamente es una deuda contraída de forma fraudulenta, que de no hecho, fue hay fallos judiciales, lógico, que tampoco se explicita mucho en los medios, vaya a saber por qué, pero hay fallos judiciales que dicen que la deuda es fraudulenta. Y de hecho yo creo, no sé por ahí si coincidís conmigo, es que a eso se debe que se haya estirado estos 2 años y que lleguemos al apremio del vencimiento, porque era mucho más fácil resolver cuando todo está en llamas que ir haciendo esta investigación de la que vos estás hablando. Claro, yo creo que el problema de, digamos, tratar de ubicarnos al frente de izquierda, me refiero, en el campo del default, es porque en la historia reciente de la Argentina, me refiero al 2001, cuando se declaró el default por parte de Rodríguez A., se lo consideró como una especie de medida soberana. Y yo insisto que para nosotros no tenemos la misma impresión y lectura de eso, porque finalmente se reconoció la deuda. Finalmente después se arregló y se pagó. Y se pagó. Nuestro punto de partida es completamente distinto. Por eso decimos que había un rumbo alternativo, que empieza con el desconocimiento de la deuda, la investigación, tomar toda una serie de medidas económicas integrales. Si vos desconocés solamente la deuda, está claro que digamos, la situación económica puede ser una corrida cambiaria, es decir, somos completamente conscientes. Exacto. Por eso nosotros la acompañamos, la habrán escuchado. Con medidas. Lógico, a Romina del Plan, nuestra compañera, sí. a todos los compañeros y compañeras del Frente de Izquierda en oportunidad de la votación del Congreso, que, digamos, vienen acompañadas con una serie de medidas que tienen que ver con la nacionalización de la banca, del comercio exterior, para controlar los recursos efectivamente estratégicos del país, de la energía, que inherentemente es un problema histórico en la Argentina y que se está agravando ahora de forma dramática con el cuadro internacional de la guerra en Ucrania, y que incluso ha suscitado documentos oficiales entre los funcionarios de cómo van a juntar los recursos para pagar las importaciones. Es decir, nosotros acompañamos con un plan integral de reestructuración económica que entendemos que el gobierno no lo va a tomar y que la oposición tampoco la va a tomar. La oposición, el otro día, no sé si escuchaste una entrevista que dio el expresidente Mauricio Macri, ayer sí, en La Nación, y habló de Aerolíneas Argentinas. Y dijo, como Aerolíneas Argentinas es deficitaria, démosela a los trabajadores. Y que los trabajadores se hagan cargo del pasivo que tienen. Ahora, la pregunta es, quieren que se haga cargo de una empresa deficitaria, pero no quieren que se haga cargo de cosas que generan dólares, como por ejemplo la banca o el puerto. Nacionalizamos el puerto de la ciudad de Buenos Aires, o sea, federalicémoslo. Nadie quiere eso. Lógico, ellos gobiernan para los intereses de los monopolios que concentran ahora mismo el debate sobre el problema de los precios y los alimentos. He visto en algunos análisis que han realizado durante este fin de semana varios medios sobre la gran concentración, digamos, en pocas manos, no solamente de los que exportan granos de trigo, sino de las empresas alimentarias. Es de locos. Uno lo sabe, lo conoce, pero bueno, uno cuando se mete ahí a leer, digamos, con precisión, es de locos que nosotros que producimos trigo estemos a merced de un aumento internacional de los precios, obviamente por la especulación de esos sectores que concentran la producción y la exportación. Y ahora el gobierno, como única medida, no solamente está aumentando estos 2 míseros 2 puntos de retención, sino este fondo que se constituye, que en realidad es un fondo que le van a dar a las mismas empresas, es decir, para garantizarles esta ganancia de precio internacional. Entonces, siempre las medidas que se toman, Macri obviamente refiere a eso, son medidas para resarcir al capital en su pérdida de ganancias, y yo creo que lo que estamos perdiendo, y seguimos perdiendo, y el rumbo, por lo que ahora está presentado, es que vamos a seguir perdiendo, somos los que vivimos de nuestro salario, que es la inmensa mayoría de la población, y lo que generamos finalmente la riqueza. Querías preguntar, Andy. Sí, te quería hacer una pregunta, Amanda, sobre todo con tema respecto a la educación. Cada vez que hablamos sobre FMI se nos viene a la cabeza educación, salud. ¿Cómo crees que puede llegar a impactar estas medidas que va a traer el FMI en tanto a educación de la Ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel nacional? Bueno, el presupuesto del año pasado finalmente en el Congreso no se votó. No se votó. Pero tenía un recorte presupuestario, por ejemplo, para las universidades públicas. Eso habían sido denunciado por diferentes sectores, fundamentalmente por los sectores universitarios. No se votó y, obviamente, cuando hablan de reducción del déficit fiscal, hay que agarrarse los bolsillos. Y sobre todo los presupuestos vinculados a salud y educación.
Esto está muy cuestionado. Ahora cerró la paritaria, por ejemplo, los docentes universitarios. Los docentes universitarios, exactamente. Sigue la línea de todas las paritarias. 40 y pico, ¿no? 42%. 42. Bueno, sigue la línea de todos las paritarias, digamos, de sectores que están cerrando muy por abajo de la inflación prevista para este año, muy por abajo, con unas cuestionables cláusulas de en algún momento la vamos a abrir. Exacto. No se sabe. Y en educación pasa lo mismo. Antes que los docentes universitarios cerró los docentes, digamos, nacionales de, digamos, otros niveles educativos, y también cerró a un 45 en cómodas cuotas. Y vos fíjate que hace 4 años se pierde el poder adquisitivo. Es decir, el ajuste viene vía salarios. Mira, el mecanismo de la inflación yo creo que le sirve a todos los gobiernos para licuar gastos en salarios, en jubilaciones, en programas sociales, y a su vez aumenta la recaudación artificial del gobierno. Digamos, una recaudación no virtuosa, porque no viene de la producción, sino, por ejemplo, el otro día alguien ponía el ejemplo y me parecía interesante, a través de los impuestos a los alimentos. Suben los alimentos. Claro, sube la recaudación de IVA. Pero es artificial esa recaudación, y le sirve al gobierno, y a su vez, por eso digo que es mentira lo que dice el gobierno, vamos a luchar contra la inflación, además que cuando uno mira las medidas realmente para la risa, sí le sirve al gobierno la inflación. Claro. Si licúa gastos. Claro. O sea, los que seguimos perdiendo somos las asalariadas, los asalariados, los jubilados ni te cuento, porque siempre los aumentos son por detrás, a los meses posteriores a la inflación, con lo cual es una confiscación del salario. Entonces, yo creo que la educación, desde el punto de vista de los presupuestos, la salud también, agrego yo, va, digamos, a nuevamente verse, digamos, en problemas, afectada, y desde el punto de vista de los salarios de los que trabajamos en el sector, por ejemplo, educativo, también. Esto es una gran pulseada, creo que se viene, el problema de los salarios. Es verdad que la semana pasada cerraron este salario mínimo y vital y móvil, que impacta a un sector de la población, es verdad, no a todos, muy por debajo, bastante cómodos, porque obviamente el gobierno tiene el apoyo de la CGT y la CTA. Que eso, ahí quería entrar. Claro. Porque cómo se diferencia DEMIS, en el caso que vos representás, del resto de los gremios docentes que tal vez pactan con el gobierno. ¿Y por qué pactan con el gobierno? Bueno, yo creo que ahí hay un tema que nosotros nos cansamos de denunciar, porque, bueno, cité el caso del salario mínimo vital y móvil, pero pasa, yo por ejemplo participo en las mesas salariales de Ciudad de Buenos Aires en representación docente de ADEMIS. Fuimos el único sindicato que no firmamos, la propuesta salarial, que también replicó la nacional, no es que Ciudad hizo otra cosa. Ciudad replicó la nacional, cómodas cuotas, 42,5%, vamos viendo a mitad de año, no reconocieron lo perdido, absolutamente nada. Y del otro lado tenés a las centrales sindicales y a sus entidades de base, los sindicatos, que están integrados al Estado. En lugar de defender el interés de su representado, el trabajador, la trabajadora, están integrados al Estado. Se sientan a la mesa y parecen una escribanía del gobierno. Esto no es una novedad, pero se fue, creo yo, como profundizando. Totalmente. Con lo del salario mínimo vital y móvil, votaron todos porque ellos tienen voto, la CGT, la CTA, votaron todo. Creo que la CTA autónoma se abstuvo, pero es una especie de convalidación, porque si vos estás en contra, hace una marcha, hacer reuniones en los lugares de trabajo, presenta un pliego a ver qué se necesita, consultarle a los trabajadores. Ese debería ser el método que nosotros, de hecho, alentamos en los sindicatos en los cuales estamos. Nosotros en ADEMIS previamente hicimos una asamblea general e hicimos consultas en las escuelas y llevamos el número que se conformó a partir de esa consulta, que es lo que nos parece que tenemos que representar ahí. Obviamente, como no se ofreció ni cerca eso, lo rechazamos. Amanda, la última que te hacemos, en el marco de la ciudad, y aprovechando, digamos, tu cargo como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ves, digamos, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta parado en ambas instancias, en salud y en educación? Bueno, el gobierno hace mucha demagogia con la educación. Con la salud en parte, en la pandemia lo hemos visto también, pero en educación creo que han encontrado su eje, digamos, estrella para hacer mucha demagogia. Cuando uno escarba los números del presupuesto, digamos, se acaba el relato. Y cuando uno escarba también las medidas educativas propiamente dichas, el otro día estuvo la ministra Soledad Acuña, y tuvimos la oportunidad de preguntarle porque no venía del 2018 a la legislatura, no aparecía. En general no aparece cuando alguien solicita explicaciones, pedido informe.
y tuvimos la oportunidad de preguntarle, escarba un poquito, vas a ver que hay una fuerte inclinación a beneficiar a la mitad del sistema educativo, que es privado. En la Ciudad de Buenos Aires el 50% del sistema educativo es privado. Cuando uno ve las últimas reorientaciones del presupuesto educativo de Ciudad de Buenos Aires, fue para los subsidios a escuelas privadas, no para aumentar, por ejemplo, la creación de escuelas, la falta inversión, de vacantes. Exactamente. La inversión en lo público. Cuando uno ve los programas educativos de los cuales se jacta la propia ministra de Educación, digamos, desde nuestro punto de vista no colaboran a mejorar la enseñanza y aprendizaje, que obviamente parten del reconocimiento nuestro también de que hay una crisis educativa. Nosotras no la desconocemos, pero todas las reformas que se fueron aplicando no arrojan buenos resultados, y sobre todo porque hay un profundo problema que se agravó con la pandemia, que es una desigualdad social muy profunda, y eso se expresó con dramatismo, diría yo, en la pandemia, entre los que podían hacer un acompañamiento pedagógico porque tenían computadora y wifi, y los que quedaron colgados. Es decir, esto es objetivo, el que lo esconda no está con los pies en la tierra. Ahora, en lugar de tomar medidas para afrontar esta situación, bueno, fue un eje de diferenciación entre el gobierno de ciudad y nación, y en el medio quedaron los estudiantes, en el medio quedaron las familias, los docentes con un esfuerzo enorme, y en el medio quedó un sistema educativo muy golpeado, producto de diferentes gobiernos que han aplicado distintas reformas educativas, porque recordemos, ni los docentes ni los estudiantes, diseñan las políticas educativas en Argentina. ¿Y en salud? Y en salud, acá no pasaron a los enfermeros y las enfermeras a la carrera profesional cuando se mataron, literalmente hablando. Se lo habían prometido a Gabriel Solano. Se lo habíamos prometido. Saben que nosotros promovemos el proyecto hace mucho tiempo, hicimos consultas en los hospitales, recorrimos todo. Es un largo trabajo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, residentes y concurrentes, que también son, digamos, los que ponen el hombro. En los hospitales públicos. Tampoco ningún tipo de pase a estabilidad laboral, ni siquiera de derechos laborales. Entonces, en salud tampoco hay, digamos, ningún tipo de política para demostrar que tienen otra orientación diferente a el gobierno nacional. Entonces, muchas veces hay un uso demagógico del tema, una explotación del mismo, pero una misma orientación social al respecto de los presupuestos y la política para educación y salud. Te quiero agradecer por estos minutos. ¿Volvés a la escuela? Sí, ahora. Gracias por haber compartido la mañana con nosotros, aunque sea una palmerita. Una palmerita vas a comer. Dale. Bueno, Amanda Martín, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda, conversó con nosotros en la mañana de Radio Sónica. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica.